Buenas tardes, buen día o buenas noches. En la semana pasada estuvieron revisando un poco los conceptos que tienen que ver con nuestra asignatura, que es planeación y estrategias didácticas. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que la educación se divide en, digamos, más estudios pedagógicos y por otro lado estudios de ciencias de la educación. Sus carreras, que es licenciado en docencia de la lengua, docencia de la matemática, lengua y literatura, psicopedagogía, perdón, em, están enfocadas desde la perspectiva de ciencias de la educación. Eso significa que ustedes deberían analizar el mundo desde una perspectiva metódica, científica, a través de pasos específicos que tienen que ver con el método científico. La diferencia también radica en que ustedes no son normalistas y por ende también enfrentan retos y van a enfrentar retos al momento de acceder a una carrera en el área de secundaria o bachillerato. Recordemos que actualmente todavía se da preferencia a los maestros normalistas antes de los que escogieron un perfil de ciencias de la educación. Ahora, es trascendental entender que antes los normalistas eran necesarios, pero no se les daba un papel de licenciatura, simplemente eran normalistas con, digamos, profesionalizados o de forma técnica para ser profesores de preescolar, primaria o secundaria. Con el paso de los años, las décadas, se fue abriendo, digamos, el campo educativo y se hicieron discusiones teóricas sobre el papel de la educación desde un punto de vista científico. Entonces tenemos por ahí cosas positivas y cosas negativas en cuanto a su desarrollo profesional. Por un lado, les va a costar un poco más obtener una plaza, pero por otro, se supondría que ustedes tienen un mejor perfil en cuanto a la investigación, que más adelante, como veremos en siguientes em, tareas, actividades y temas, hoy en día se requiere más el perfil científico que un perfil técnico o un perfil, digamos, más basado en otro tipo de visión que no es el científico, ¿no? Un poco más práctico, pragmático. Pero bueno, tenemos entonces dimensiones en el contexto educativo. Tenemos las dimensiones sociales, social, la dimensión epistemológica, que es la raíz, digamos que desde ahí podemos estudiar la raíz de las ciencias de la educación o de la educación. Social, podemos estudiar, por ejemplo, como Pierre Bourdieu, que en su libro, como ya les explicaba en el video pasado, analizó cómo, por ejemplo, el papel de la madre es muy relevante, pero también el capital cultural, ¿no? Que es uno de los más relevantes para determinar, por ejemplo, el nivel de cultura y el nivel de cómo nos relacionamos con otro tipo de personas, y que esto nos lleva a también reflexionar que dentro de nuestro contexto, sobre todo el mexicano, latinoamericano, se apremia más la pudredumbre mental, que ya es un término oficial, se apremia más porque el dicho es, trabaja menos y entonces si trabajas menos y ganas más, entonces eres inteligente y eres lo suficiente apto para vivir. Pero más allá de tener una remuneración económica, la vida debería centrarse en cómo nosotros nos sentimos satisfechos al dar algo a los demás, a apoyar a nuestra sociedad. Y si nosotros la apoyáramos, en teoría, la sociedad nos lo devolvería de una forma positiva. Pero estamos tan viciados y tenemos contextos tan complejos que hablar incluso de la educación y, y hablar de estos temas se vuelve una resistencia educativa. Es decir, los docentes hoy en día, tristemente, sí formamos como una barrera endeble. Estamos resistiendo a la sociedad completa.
¿Por qué? Eh, eso lo hablaría un poco más Paulo Freire, pero definitivamente, más allá de la pedagogía del oprimido, estamos hablando de una pedagogía de la resistencia, donde todo aquello que aprenden los estudiantes en casa, los alumnos o las personas, llegan al aula, llegan con el docente y cada uno tiene diferentes problemas. Entonces ahí empieza el análisis social. ¿El docente es el completo responsable de lo que aprende el estudiante? La respuesta lo sabrán ustedes como yo y es no. No es responsable de todo. Es responsable de un proceso que se da en el aula, pero ese proceso debe ir acompañado de voluntad, principalmente del estudiante, de amor a sí mismo, que eso le da voluntad a sí mismo, a sí misma. Debe estar acompañado de un buen soporte familiar y buenas amistades. Pero si las amistades no tienen buen soporte familiar y tienen muchísimos problemas, y la mayoría de los amigos tienen muchos problemas, es más común que el amigo que tiene una mejor resistencia familiar, pues se vea endeble, se vea frágil ante todos los demás. Es decir, si los demás empiezan a decir que el reggaetón es mucho mejor que el rock, y la mayoría lo dice, sería más lógico que la persona escogiera irse por lo que la mayoría dice para no sentirse fuera de onda, fuera de lugar, fuera de una situación que le gusta y le apetece estar en, digamos, en consonancia con sus pares, en línea con sus pares, estar en ese mismo rol y sentirse dentro de un grupo en específico, ¿no? A verse como alguien raro, alguien extraño y que no encaja con los demás. Entonces, lastimosamente la sociedad cada vez prefiere otro tipo de música y también está comprobado que la música desde la epigenética sí afecta a nuestro cerebro y sí afecta a nuestro comportamiento. Em, y bueno, también altera algunos sentidos nuestros y también puede cambiar el comportamiento humano. Eso es muy interesante. Hay varios estudios de música y de sonido también sobre los efectos al cuerpo. Entonces, hay mucho por donde la educación es tan compleja que podemos hablar desde lo formal hasta lo no formal y hablar de una educación, digamos, social, familiar, ¿no? Que tiene que también que ver con la basura. Si nosotros nos damos cuenta en Tijuana, en Baja California es un lugar muy sucio, muy, muy sucio a comparación de otros estados del país. Y eso puede estar relacionado con que las personas siempre piensan que se van a ir de aquí y que ya no van a querer estar acá en algún punto de su vida. Y entonces algo que no lo estimamos, no lo apreciamos del todo, terminamos como dejándolo solo y abandonado y no dándole el cuidado que merece. Incluso a veces nos guardamos nosotros mismos para experiencias más presentes, ¿no? Como decir, me voy a guardar, voy a limpiarme muy bien, voy a bañarme muy bien en el momento que yo vaya a salir con mis amigos o mi novio, mi novia, ¿no? Y hasta este momento me voy a arreglar bien y me voy a poner el mejor perfume y hasta ese momento, pero a veces resulta que esos momentos no llegan y eso pasa mucho con los migrantes y con las personas, como lo llamamos acá, población flotante que viven en Tijuana, ¿no? Entonces, todo esto sí tiene relación con la parte social, la parte epistémica, porque también tenemos que analizar los límites de la educación desde la profesión docente, psicológicas, porque también analizamos el comportamiento humano y también necesitamos tener orientación nosotros como docentes desde la psicología, porque muchas veces no sabemos cómo actuar en diversas complicaciones que se dan dentro del aula, como comentarios que tengan que ver con el cuerpo de los estudiantes, comentarios que tienen o que tengan relación con tatuajes, con piercings, con formas de peinarse, con vestimenta, cuando hay un trasfondo más complejo y más amplio que no solo se abarca desde lo psicológico, sino también desde lo social,
porque hasta los psicólogos tienen sesgos y pueden orientar mal si no son lo suficiente profesionales, como todos. Me parece que todos podemos tener muchos errores. Y pedagógica, que esa sí es la parte del aprendizaje, que es lo que nos deberíamos encargar nosotros, cómo enseñar de mejor manera un tema que les sea relevante, no a todos los alumnos en todo el tiempo, pero que sí sea relevante ese aprendizaje y que se hable claro sobre los temas para lograr un buen aprendizaje. Pero el problema es ese, ¿cómo lograr un buen aprendizaje si hay tantos factores externos para que el estudiante aprenda? Hablamos de factores económicos, que los factores económicos nos llevan a mala alimentación, la mala alimentación nos lleva a temas de desnutrición, por tanto, por ende, no va a poder desarrollar un buen cuerpo. Es difícil que con una desnutrición haga ejercicio o con una desnutrición no hacia la delgadez, que eso a veces se confunde mucho, sino también una desnutrición que tiene que ver con la obesidad. Y no en el sentido estético ni en el sentido visual, sino por una cuestión de salud, ¿no? Entonces ahí ya hay varias situaciones muy complejas y muy sensibles en el desarrollo del aprendizaje. Entonces, por un lado, vamos a tener la dimensión social, que el aprendizaje nos dice que se ha influido por el entorno social y cultural, lo que escuchamos, lo que vemos, con quién nos informamos, cómo nos informamos, por qué medio, periódicos, redes sociales solamente, libros o no libros, solo con un youtuber en específico, o utilizo dos o tres y los comparo por lo menos, el uso de ChatGPT, inteligencia artificial, entre otros. Una dimensión epistémica, que sería cómo se relaciona la naturaleza y también la organización de los conocimientos que se enseñan, es decir, ¿cuál es la raíz natural del ser humano, del propio conocimiento en sí? ¿Y cuál es el fin de enseñarlos, ¿no? Que por eso, aunque lo duden ustedes todavía, aunque alguien lo dude, el sistema que tenemos es tan perfecto a nivel global que dejar a la gente estúpida con una gran brecha digital es uno de los, digamos, haces bajo la manga del gobierno, de cualquier gobierno en el mundo, de todos los gobiernos que están apoyando la inteligencia artificial. Porque al final esto está creando mucha podredumbre aunado a las redes sociales. Y los países a nivel político no han estado a la altura, si es que quisieran, para reaccionar ante la influencia de las redes sociales y todo lo que causan, ¿no? No solo a las personas de a pie, que somos nosotros, sino también a los propios artistas que tanto admiran muchos de nosotros, de ustedes, ¿no? Porque todos son personas y todos al final les afecta este tipo de información. Entonces, ahí tenemos otras situaciones súper complejas. La dimensión pedagógica, que abarca las teorías y métodos de enseñanza. Por eso, antes de entrar a la planificación y a las estrategias didácticas, nosotros siempre tenemos que tener teoría. Y muchos van a decir, pero es que la teoría es basura, no sirve, ¿para qué leo? Lo que pasa es que te ayuda, te ahorra muchísimo tiempo en entender muchas cosas que ya se investigaron y que nosotros pensamos que no se han investigado. Entonces, hasta que sepamos lo que ya no han investigado, entonces podemos decir que hemos encontrado algo diferente. Pero mientras nosotros ni siquiera estemos informados de lo que ya han hecho otras personas antes de nosotros y antes de nuestro nacimiento, pues se volvería absurdo decir que descubrimos algo. De hecho, desde una perspectiva lingüística, eh, podríamos decir que nosotros nunca, pero nunca somos nosotros mismos, sino somos la colección de toda la humanidad. O sea, nosotros somos la encarnación, la representación viva de lo que conoce la humanidad, pero una parte. Al final, todo lo que aprendemos es algo que ya descubrieron antes, pero de una forma más sencilla. Y eso le pasa a las generaciones nuevas y les va a pasar a ustedes, y al voltear atrás y ver a otras generaciones, se van a dar cuenta que tal vez ya nacieron con una información, no sé, que descubrieron otra galaxia y que hay vida, y ellos
ellos lo van a saber y se les va a hacer natural, como a ustedes se les hace muy natural las redes sociales o han vivido, digamos, teniendo una cierta noción de que han existido las redes sociales, pero mi generación creció creando las redes sociales y creció con otra ola de redes sociales. Y antes de, no, que no conocíamos las redes como tal, sino que conocíamos los foros de discusión, conocíamos los blogs, las páginas web, MySpace, en fin, ¿no? Otra forma de interactuar en línea. Y pues nuestros padres, en mi caso, pues no conocían esta información, no era muy concurrente tener acceso a Internet. Incluso el Internet es muy, muy nuevo, como ustedes saben. En el 96 apenas en Tijuana había Internet, por ejemplo, y era un Internet solamente y exclusivo para la UABC, para la universidad. Y pues poco a poco se ha desarrollado el tema del Internet, pero también a muy acelerado paso. Entonces, la teoría es funcional porque nos ayuda a entender muchas cosas que se han avanzado y lo que ya no encontremos en la teoría, entonces se vuelve un descubrimiento, entonces se vuelve una innovación y algo a discutir si es que otros, en cuanto a nuestra misma generación, ya lo han publicado o ya han encontrado esa área de oportunidad en la pedagogía y en los métodos de enseñanza. Hay mucho de estrategias didácticas, mucho de métodos de enseñanza y no se ha descubierto la forma correcta, la más sencilla de enseñar. Sí de aprender es mucho más sencillo. Existe el método Pomodoro, por ejemplo. Hay varios métodos para estudiar, para aprender, y se sabe que la forma más fácil de aprender es enseñar. Entonces, eh, es básicamente leer, informarte, repetir, enseñar, y ahí está el aprendizaje. Cuando lo enseñamos, cuando lo repetimos, cuando leemos para obtener esa información y viceversa. La dimensión psicológica, como les mencionaba, es una de las más importantes también y complejas porque se relaciona con lo social y al final todo eso regresa a nosotros, ¿no? Entonces, esto es la parte de la dimensión del contexto social, epistemológica, psicológica y pedagógica. Ante esto, por ejemplo, ante esto, nosotros tenemos otros conceptos, unos conceptos súper importantes dentro del desarrollo de la planificación, que bueno, ahora ya ni siquiera es planificación, ¿no? Y de hecho, como les mencionaba, la materia no se debe llamar planeación y estrategias. Ya no existe. Eso fue con el modelo anterior de competencias. Y bueno, tenemos estos conceptos. Diseño curricular, que es el proceso global, es todo el diseño, absolutamente todo el diseño de una carrera, por ejemplo. ¿Qué materias van a tener? ¿Qué objetivos va a tener cada materia? ¿Cuál es el perfil de ingreso y de egreso? Ese es todo el diseño curricular. Dentro del diseño curricular hay elementos curriculares, objetivos, competencias, aprendizajes clave, por ejemplo. En la UABC nos manejamos por competencias. Todos los programas de unidad académica, los PUA, sus materias, pues, se manejan por competencia. ¿Ok? Y eso quiere decir que el alumno va a ser competente no se trata de competir, sino de ser competente. Entonces, eso es un elemento curricular. La competencia, la metodología, la evaluación, los contenidos. Existe una planeación didáctica que es qué vamos a ver en la clase, qué estrategia vamos a aplicar, qué actividades vamos a realizar, qué técnicas hay de manejo de clase. Y en digital, en virtual, se llama diseño instruccional, que aquí no viene, pero se llama diseño instruccional, lo que yo como docente les estoy dando por Blackboard. Luego están las dimensiones de planeación, que es el plan nacional, el general del plan de estudios, los programas de asignatura, el plan de clase, ¿no? Y que hay una coherencia entre lo que dice la SEP y lo que están haciendo las universidades, porque al final las universidades no son tan autónomas como creemos que son. Por eso, al final, una carrera en UABC va a ser similar a en Guadalajara, en la UNAM y en diferentes partes. Va a ser similar, más no igual, pero van a tener materias o asignaturas
que son relacionadas. De hecho, si ustedes quieren realizar una estancia académica en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Yucatán, de Aguascalientes, entre otras, ustedes pueden revisar los planes de estudio y al revisar estos planes de estudio darse cuenta qué asignaturas son iguales o parecidas y hacer una revalidación de esa materia para que puedan hacer una estancia ya por un semestre y que les hagan válidas esas asignaturas aquí, porque hay asignaturas similares, porque partimos de un conocimiento general y que al final se traducen en planes muy, muy similares. Por otro lado está el diseño didáctico, que tiene que ver con cómo se desarrolla el proceso de instrucción, lo que llamaba también diseño instruccional, es decir, cuáles son los objetivos, cuáles son las secuencias, como en la parte de la secuencia didáctica, que una planificación es de una clase, pero una secuencia didáctica son varias planificaciones, que hay fases del diseño didáctico, cómo fundamento yo esto que les estoy diciendo, cuáles son mis referencias, de quién los estoy sacando. Eso es algo que deberían preguntarse siempre. ¿De dónde se obtiene la información que dice la persona que está hablando? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la organización de los contenidos? ¿Por qué se van a ver en esa secuencia? Y dentro de esta secuencia, si yo tengo una secuencia, quiere decir que tengo un orden y supongamos que en 2 semanas voy a ver un tema. Y entonces esa secuencia me debe llevar que en esas 2 semanas puedan entender ese tema. Y entonces les dejo actividades que se relacionan para aprender ese tema en específico, ¿no? Y se organizan a través de la taxonomía de Bloom, por ejemplo, ¿no? También el tema de componentes, que hay objetivos, hay contenidos, hay métodos, entre otros. Y también muy importante, dentro de una secuencia, así como de una clase, siempre debe haber una evaluación de esa clase para poder entender el progreso del estudiante y hacerle mejoras durante ese progreso del estudiante. Ante esta situación, nosotros tenemos dos modelos. Tenemos el modelo por competencias y tenemos el nuevo modelo, el plan vigente, que es de la nueva escuela mexicana. El modelo por competencias es con el que ustedes crecieron. Se componía de competencias, que es muy parecido a un objetivo, y básicamente tenía los 4 pilares de la educación de Delors, que en la próxima sesión lo vamos a ver, que eran saber, saber hacer, ser y convivir. Y por otro lado, tenemos nuestro nuevo modelo educativo, donde el fin es que si bien hay competencias, se tiene que enfatizar en la inclusión y en la flexibilidad y en el tema que a esto se lo tienen que aprender, autonomía curricular. No se enfoca en cumplir un programa tal cual como se hacía antes, sino que las escuelas, los docentes tienen la flexibilidad de algo que se llama autonomía curricular, con énfasis en formación integral y socioemocional. Poco a poco lo entenderemos, pero el spoiler es que el modelo por competencias era un poco más estructurado, donde el profesor no podía hacer muchas modificaciones. Si hay un tema, se ve el tema y punto. Y con la NEM hay un poco más de flexibilidad de poner temas o de hacer tu propia línea de temas con que se cumplan esos temas a lo largo del periodo, pero según al paso de los estudiantes y de la escuela. Y bueno, esto lo vamos a ver también en la próxima sesión, pero les adelanto que el modelo por competencias tenía un énfasis un poco más práctica del conocimiento y el modelo de la NEM ahora tiene una visión más humanista e inclusiva. Si ustedes van leyendo lo que más o menos les estoy recomendando, seguramente se van a ir familiarizando con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es muy, muy importante que ustedes entiendan la diferencia entre estos dos modelos, porque los docentes ahorita en secundaria, en bachillerato, aún no entienden el modelo por competencias y de hecho en los estudios e investigaciones que se han estado realizando, no han llegado a aplicarlo correctamente.
porque el modelo de la NEM vino con muchos errores y vino con una falta teórica muy, digamos, muy notoria y también cambiando como si esto fuera demasiado innovador cuando ya se venía haciendo mucho de esto que la NEM trae a colación. Pero bueno, espero que les haya quedado un poco claro estas temáticas y la introducción al modelo por competencias. Nos vemos en la siguiente sesión. Esto sin olvidar que lo que ustedes van a revisar en esta entrega de tareas, que es conceptos y menciones de la planificación o la planeación didáctica, es que creen un cuadro comparativo entre planeación didáctica y diseño didáctico. Aquí les dejo una guía paso a paso de cuáles son las diferencias, pero ustedes van a realizar un cuadro comparativo. Pueden solicitarle hacer ChatGPT como asesor y al final copiar y pegar lo que dijo ChatGPT y no modifiquen su tabla que ustedes ya crearon antes, pero primero traten de hacerlo ustedes y después pedírselo al chat. Entonces, por el momento, esa es la actividad para ir entendiendo un poco más sobre algunas diferencias entre planeación y diseño didáctico y para entender también un poco todos estos conceptos que nos mencionan, ¿no? Pero bueno, nos vemos en la siguiente sesión, el siguiente video.